saludarlos este lunes en una nueva emisión de la UNAM Responde. Comenzamos la semana platicando de dos nuevas exposiciones que inauguró recientemente el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Además, como cada semana, el doctor Rosales nos hablará sobre el sistema inmunológico y el cerebro. Además, también Teatro UNAM nos invita a disfrutar de teatro durante todo este mes de junio y terminaremos conociendo una mapoteca del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Acompáñanos. Una reflexión en torno a la relación del ser humano con otras formas de vida en el planeta para replantearnos el lugar que ocupamos y la situación que vivimos en términos ambientales es la propuesta que toca Desde el regazo de un pájaro, una de las muestras que se inauguró recientemente en el MUAC, junto con todo lo que ella dijo. La primera muestra individual del dúo conformado por Pauline Baude y Renate Lorenz, que convierte las salas en pistas de baile y en salas de concierto para explorar el sonido como una herramienta de lucha y esperanza. Y de ambas exposiciones platicamos esta tarde con Lucía San Román, quien es la curadora en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Pues bienvenida, Lucía. Siempre hay cosas que decir, que hablar del MUAC, y lo primero que tenemos que decir o que estaba pensando es si desde la curaduría en jefe, que tiene que ver un poco con la visión general, digamos, de lo que ocurre en el museo, ¿estas exposiciones que se exhiben actualmente tienen algún vínculo, alguna relación entre sí o son completamente independientes? Pues tienen distintas formas de aproximarnos definitivamente al arte contemporáneo, pero enfatizan una experiencia somática, corporal. Entonces sí tienen ese vínculo. Desde el regazo de un pájaro es una exposición basada en 14 obras de la colección MUAC, colección artística MUAC. Varias de ellas no se habían presentado, aunque forman parte del acervo desde el origen del acervo, que se empieza a formar en 2004, pero ya se lanza con el museo en 2008. Entonces nos dio mucho gusto poder sacar obra que no se había visto de artistas mexicanos contemporáneos importantes. Mientras que la otra exposición es una exposición temporal de artistas que son invitadas a tomar las salas, en este caso con este ejercicio de música y corporalidad. Pero ambas tienen ciertamente este vínculo, es que invitan a que se pasee uno en la sala y que sienta con el cuerpo la experiencia vivencial de la obra de arte. Claro. Hay un contenido conceptual en ambas, pero sí se tienen que ver en persona, porque exacto, la materialidad de las obras de la colección nos invitan a las reflexiones a las cuales te referías, mientras que la otra es el sonido y también la visualidad, pero sí hay música, la música como una forma de romper patrones de pensamiento y formas de estar en el mundo en el que, digamos, para las artistas resulta ser muy importante desde una perspectiva queer. Claro, y tiene muchísimo que ver con eso que dices que lo tienes que vivir, porque pues nosotros que digamos el primer contacto que tenemos es a través de un boletín, de una información, de ciertas fotografías, cambia completamente la experiencia cuando acudes al museo y las recorres. Pues comencemos con Desde el regazo de un pájaro. Cuéntanos un poco o recuérdanos brevemente en qué consiste esta propuesta de genealogías y disidencias que tiene que ver con esta exhibición y esta agrupación. Mira, el museo comienza hace un par de años, en 2023, a hacer una revisión y una presentación expositiva de obras de la colección a partir de una lectura temática. El museo tiene aproximadamente 2.500 obras, es decir, casi el doble de con las que comenzó en el 2008, que implica una serie de decisiones curatoriales de hacia dónde, qué es lo que importa que un museo universitario tenga en su colección, porque acuérdate que todas las obras que forman parte del MUAC son parte del patrimonio de la universidad. Exacto. Entonces hay una serie de cuerpos colegiados que responden ante nuestras propuestas de presentar esto y empieza entonces a crecer la colección. El MUAC tiene la distinción, a diferencia de muchos otros museos, de también tener la colección de archivo. Entonces, en 2023 se tomó la decisión desde Curaduría y Dirección de empezar a mostrar de forma consistente la colección, que se había presentado ya sea incluida en otras exposiciones o sobre todo por medio de exposiciones de archivo de Arquella. Esto implicó un análisis de qué es lo que significa presentar una colección, claro, pero qué tipo de narrativa vas a decir.
¿Qué puedes decir? Se puede decir una narrativa lineal, temporal, del comienzo. La colección comienza en el 52, pero su principal acervo empieza en los 60, 70, 70 en particular. Entonces, ¿qué historia del arte vas a decir? ¿Desde qué perspectiva? Claro. Tomaron la decisión de hacerlo a partir de exposiciones temáticas enfocadas en nociones de genealogía, es decir, vamos a trazar una línea en el tiempo de algún tipo de conexión, pero también de disidencia, que es algo muy UNAM, ¿no? Claro. La noción de que hay resistencia de condiciones o concepciones de la narratividad histórica en las que se piensa que hay una especie de hegemonía presente. Y se trata un poco de romper, digamos, con estos esquemas. De ruptura constante, ¿no? Y lo vemos en esta exposición, es una sala pequeñita en donde dialogan obras creadas en distintos momentos justo de la historia del arte contemporáneo, donde vemos piezas de Vicente Rojo, de Jan Hendricks, pero también de Marush Santis, donde tienen un punto en común. Cuéntanos cómo estas obras creadas en distintos momentos, en diferentes contextos, porque además hay piezas también de Japón y por supuesto de México y de diferentes países, ¿qué nos tienen que decir hoy, por ejemplo, con respecto a la situación que vivimos sobre temas ambientales, cambio climático y el lugar que ocupamos? El co-curador de la muestra es Jaime González, que es curador asociado junto conmigo, y tomamos la decisión de cambiar la perspectiva. Había una idea de hacer una exposición al principio, antes de que yo llegara, sobre la noción del panorama y el horizonte. Y hicimos exactamente lo opuesto. Tomamos como punto de partida dos ideas de dos mujeres que nos parecen muy interesantes su forma de pensar. Anat Singh, que es la antropóloga americana, en la que establece tres formas o formatos de acercarnos a la naturaleza. La primera naturaleza es aquella que implica relaciones entre todo lo vivo, es decir, no nos desvincula de lo natural, no prioriza la mirada antropocénica. La segunda naturaleza, que es la naturaleza que adaptada y responde a los procesos del capitalismo, que puede ser, por ejemplo, lo que sucede, no sé, cualquier criatura, un río que cambia su cauce, porque hay una condición de cambio generada por una carretera o lo que sea. La tercera naturaleza para ella es aquello que vive y perdura a pesar del despojo total. Entonces, esto nos enmarca en una condición en la que ya no es posible observar la naturaleza desde allá. Por eso es que el panorama, como aparato histórico de observación, enfatiza la distancia entre el ser humano y lo que se observa. Esto está allá por la ventana. El horizonte, en términos artehistóricos y de construcción de una imagen, el horizonte enfatiza la distancia. Y también hace otra cosa. Como bien sabemos, muchas de las pinturas del paisaje muy famosas y hermosas que conocemos, incluso desde el siglo XVII, sí, y las fotografías del siglo pasado y del pedacito del anterior, tienen que ver mucho con el mapear, con el establecer una relación con algo que eventualmente se vuelve recursos extractivistas, se extrae. Los bosques. Entonces aquí lo que hacemos es acercarnos no desde el lomo de un pájaro, que Beatriz García Faet dice, la poeta dice, el mundo lo puedes ver de dos formas, desde el lomo de un pájaro o desde la intimidad desde su regazo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de estas 14 obras, invitar a esa intimidad, invitar a ver la textura de la materialidad, invitar a básicamente sentir aquello con lo que nuestro cuerpo tiene el primer acercamiento. Y es una primera pequeñísima acercamiento a una serie de ideas alrededor de lo ecológico que va a guiar nuestro trabajo desde curaduría por los próximos años. Claro, y que tiene que ver justo con esta necesidad y con el contexto que estamos viviendo en el entendimiento de la urgencia de entender que somos solamente uno más de los seres vivos que habitamos este gran planeta que tiene vida de muchas formas y de muchas maneras. Sí. Y que tiene que ver, me parece, un poco con la contemplación. Y vayamos ahora a todo lo que ella dijo, en donde estamos hablando de salas que se transforman completamente. Vemos cadenas, vemos humo, vemos una invitación, digamos, a ser partícipes. Pero cuéntanos cómo... ¿qué es lo que nos propone desde el título y cómo está presente ahí no solo la música, sino el activismo? Sí.
Las artistas que son originalmente de Suiza trabajan juntas como colectivo hace muchos años. La exposición es una propuesta y una curada por Alejandra Labastida, que también tiene muchos años en el MUAC trabajando en este rol. Y es una propuesta importante por parte de Ale porque es una manera de acercarnos a no solamente la corporalidad y la experiencia de la sensible de, digamos, lo queer. Lo queer es decir, lo que no habita dos géneros, sino que habita la posibilidad de múltiples géneros, pero hacerlo desde una perspectiva en la que no hay una necesidad de estar pedagógicamente enseñando, sino de nuevo sintiendo. Son 5 obras en las que la voz, el cantar, el enunciar y el escuchar música de rock y música de club, sobre todo de club, no de rock, y sobre todo de club de voguing también, ¿no? Hay 3 videos. Hay uno que es la premiere en México, que tiene como figura central a Chelsea Manning, ya evidentemente después de transicionar, en la que Chelsea está en un club muy famoso queer en Alemania, poniendo música de club. Entonces lo que ves es las pequeñas decisiones, escuchas los pequeños sonidos de los botones moviéndose, y luego el bajo muy fuertemente. Entonces la invitación al público es dejarse pasar el tiempo ahí. No hay una cuestión de decir el activismo aquí es ve y vota por derechos trans. Eso no está pasando en la exposición, pero lo que sí está pasando es una invitación a habitar el espacio de las y los otros, a cambiar de nuestra posicionalidad, que es algo en que las personas trans tienen mucha capacidad y resiliencia, porque todo el tiempo están entendiendo lo que es estar en el espacio entre. Entonces la exposición tiene una cosa muy sutil, como bien dices, hay humo y hay como juegos con las puertas, suben y bajan objetos que ellas llaman, que forman parte de las videoinstalaciones y que ellas llaman personajes dentro de sus videos. El humo lo que hace es que opaca un poco, crea una opacidad en nuestra experiencia y también nos recuerda a estar en un club. Claro. Entonces, lo que sucede para ellas es que para la opacidad resulta una forma de resistencia. Hacen un análisis bastante sutil en la forma en que la transparencia de las redes sociales, es decir, que tú puedes enunciar cualquier cosa, presentas tu desayuno como fotito, no deberían, pero puedes presentar fotos de tus hijos o tus familiares en una fiesta familiar, infantil o lo que tú quieras. La transparencia aparente siempre está ofuscada por el uso de esas imágenes para usufructo de otras condiciones que ni entendemos. Entonces, para ella la opacidad es un lugar de resistencia. Entonces, por eso es que ves en la exposición bastante oscuridad, la música te guía y también este humo, que es hielo seco, no es humo, es hielo seco. Es hielo seco, exactamente, sí. No hay ningún peligro. No. Este humo hace que en ciertos momentos veas ciertas cosas y en otros otras. Ahora que te escucho, pienso en justo esta invitación a la introspección. ¿Qué lugar tiene el silencio y que en la muestra y en la exposición sí. como una herramienta de discurso, además? Sí. Ellas muy claramente hablan del derecho al silencio. Es muy interesante que la pieza de Chelsea Manning está centrada en una figura que habló, que por medio de Wikileaks, trabajando como un agente de datos de la CIA, enunció textos, palabras. Entonces, el hecho de que Chelsea esté en silencio, que Chelsea tuvo su transición en la cárcel, y fue una transición en la que ella habla del lugar que tuvo el baile. Al principio no la dejaban escuchar música. No salía mucho con el resto de la población porque como estaba en transición en ese contexto podría ser muy peligroso. Pero en cierto momento los guardias se hicieron aliados y amigos y entonces la dejaban escuchar música y pasaban muchas horas bailando adentro de una cárcel Supermax en aislación total. El manejo de los cuerpos en ese contexto hace que reafirmas las cosas que reafirman la vida, ¿no? Entonces, esta cuestión de que no es música clásica, es música de club. Sí. Es muy lindo eso, este lugar. Aparte que sabemos que en la cultura queer y la cultura trans, los clubs y la noche es un lugar de reivindicación. Se trata de 2 propuestas diferentes que tiene que ver, sí, con la naturaleza, sí, con estas luchas individuales, pero por supuesto también sociales.
¿qué aporta, cómo suma el arte contemporáneo al entendimiento, a la discusión, al diálogo, al debate sobre temas tan urgentes y tan necesarios de la vida contemporánea? Yo digo que lo hace de varias maneras. Hay, por un lado, la posición crítica de las y los artistas que están buscando formas de escapar, no de escapar de una forma escapista, sino de salirse de las narrativas lineales que recibimos todo el tiempo. Estamos en un momento en que la propaganda es inmensa y terrible, ¿no? Y que la manera de transgiversar las verdades es muy fuerte y es constante. Entonces, las y los artistas nos guían a partir de sus prácticas en encontrar formas desde una posición crítica de acordarnos de ello. Pero por otro lado también yo recupero el hecho de que para mí como persona, el arte desde que yo era muy jovencita era un lugar donde yo podía ver otras cosas y sentir y pensar otras cosas. Entonces, a mí me parece que es un gran privilegio ser parte de un museo universitario, porque no es solamente una cuestión de pedagogía, también es una cuestión de las cosas que no sabías que pensabas o sentías que te guían estas obras. Y también de encontrar eso en relación a las y los demás. Por eso es que es tan importante estar presente en el museo en persona y ir con amigas y con amigos. Eso me llamó muchísimo la atención porque estamos en periodo de clases, quizá fin de semestre, y vi muchas parejas de chicas, de chicos, de amigas, de amigos, que el plan es ir al MUAC y entonces se vuelve, por supuesto, un gran privilegio para el museo, pero pensé también en la responsabilidad y con eso me gustaría terminar. ¿Cómo lo piensan entendiendo que es eso? Es un espacio donde va básicamente la comunidad universitaria o está pensado para ellos y en el sentido de qué mensajes, qué les estamos proponiendo y ofreciendo. Sí lo tomamos muy en serio, pero tampoco dejamos que la responsabilidad nos pese. Porque el arte nos permite pensar fuera de los esquemas. Tenemos que ser valientes como productores de proyectos culturales y como curadores y como gestores institucionales en el contexto del arte contemporáneo, estar a la altura del arte contemporáneo y tomar a veces algunos riesgos, siempre y cuando tengamos respeto por aquellas personas que están representadas en las exposiciones y también por respeto, obviamente, por nuestros públicos. Entonces, es un juego y es un trabajo en el que realmente lo que queremos hacer la directora Tatiana y yo con esta gestión que estamos iniciando, ya llevo 8 meses en el MUAC, es restablecer una serie de relaciones, incluso diría yo más íntimas, a través del arte, con la variedad de públicos a las que estamos para quienes trabajamos. ¿A qué me refiero por eso? Las ofertas de estas exposiciones y esta invitación a estar personalmente en las salas, traer amigos, etcétera, incluso más adelante verán que el programa público empezará a cambiar de horarios para ser más accesible, que hay una serie de cosas que todavía no les puedo decir que estamos planeando. Ya estaremos platicando de las novedades. Que vienen pronto, pero en esas invitaciones lo que resulta muy importante es que esto es una conversación abierta. Y de eso se trata. Y la primera invitación es a visitar todo lo que ella dijo y desde el regazo de un pájaro que están vigentes hasta el próximo 30 de noviembre, pero siempre hay algo que ver. El MUAC siempre se renueva y está aquí en el Centro Cultural Universitario, abierto de miércoles a domingo para los universitarios, para los jóvenes y para el público en general, con estas y otras exposiciones. Lucía San Román, curadora en jefe del MUAC, muchas gracias por estos minutos, por estas palabras y dejamos en pausa estas novedades de las que estaremos platicando próximamente. Muy bien. Gracias, Lucía. Bienvenida a la UNAM Responde y a TV UNAM y al MUAC. Y bueno, ahora cambiamos de tema. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que se cree poderoso? Los martes de este mes, la Sala Julián Carrillo presenta Saverio el Cruel, una pieza original de Roberto Alt que pone en escena los delirios de grandeza y las trampas de la manipulación social. Bajo la dirección de Dunashi Rodríguez y la compañía T de Teatro, esta experiencia sonora nos coloca en el filo de la locura y el poder. La podemos disfrutar durante todo el mes de junio a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133, ahí en la Colonia del Valle, y por supuesto la entrada es libre en Radio UNAM. Y como cada semana escucharemos al doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos explica cómo el cerebro reacciona ante la enfermedad y cómo se vincula con el sistema inmunológico.
Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que cuando estamos enfermos con una infección, nuestro cerebro puede detectar eso. Ahora sabemos también que nuestro cerebro puede controlar al sistema inmunológico. Cuando tenemos una infección, las células del sistema inmunológico producen sustancias que llamamos citocinas y estas ayudan a promover la inflamación para controlar la infección. Pero si la inflamación es poca, los microorganismos ganan y siguen creciendo. Si la inflamación es muy grande, entonces se produce daño a otras partes de nuestro cuerpo. Entonces la inflamación debe controlarse muy cuidadosamente. En un estudio reciente de investigadores en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, encontraron que en ratones donde medían la actividad cerebral mientras se les aplicaban estímulos inmunológicos en otras partes del cuerpo, por ejemplo bacterias en el peritoneo, en la panza, vieron que en respuesta a infecciones se activan un grupo de neuronas en el tallo cerebral. Cuando estas neuronas son estimuladas, la inflamación disminuye, y si estas neuronas son bloqueadas, la inflamación aumenta muchísimo. Esto quiere decir que durante una infección, nuestro cerebro detecta que tenemos una infección y manda señales a través de las neuronas del tallo cerebral para controlar la inflamación. Esto es, la inflamación no debe ser muy grande. ¿Cómo exactamente el sistema nervioso controla la inflamación? No sabemos, eso es muy reciente, pero estos estudios abren la puerta para estudiar más profundamente la conexión que existe entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Esperemos nuevas noticias para entender mejor cómo funciona nuestro organismo y así mantenernos en salud. Muchas gracias. Hasta luego. Los mapas son una herramienta de investigación, planeación, conocimiento que nos permiten hacer un viaje también en el tiempo. Y una mirada nos lleva hoy a conocer la mapoteca del Instituto de Geografía aquí en Ciudad Universitaria. En un rincón de nuestra universidad, poco conocido pero lleno de historia y conocimiento, se guardan auténticos tesoros del pasado. La Mapoteca Alejandro Humboldt, ubicada en el Instituto de Geografía, no solo es un lugar donde se almacenan mapas, es una ventana al tiempo, ya que nos permite entender cómo se ha transformado el mundo a lo largo de los siglos, con un resguardo total de aproximadamente 32,000 mapas. Tenemos, te digo, desde todo, desde croquis hasta lo que son propiamente mapas. Tenemos colecciones históricas de México. Tenemos acervos nacionales que son principalmente de dependencias gubernamentales. Casi tenemos toda la colección del INEGI. Esa es la base para las investigaciones del personal académico. Y obviamente las colecciones del Atlas Nacional de México que editó el Instituto de Geografía. La colección más importante que se encuentra en la Mapoteca es la del INEGI, estando en la escala de 1 a 50,000, la más grande en su registro, con aproximadamente 2,700 hojas que detallan toda la República Mexicana. Además de los mapas físicos, todo el contenido de la Mapoteca se puede encontrar de manera digital. Sí, en la página del Instituto de Geografía tenemos todos los mapas que ha editado el instituto. Estamos elaborando una pequeña colección histórica con los trabajos que hacían los investigadores de los años 50, 60, que se trabajaban en papel albanene, en mica. Y estamos haciendo también, ya están en la página del Instituto de Geografía. Para quienes deseen sumergirse en este mundo de papel y memoria, la Mapoteca seguirá esperando a nuevos exploradores. La Mapoteca es una dependencia, todo el instituto es una dependencia abierta, pueden entrar desde usuarios desde primaria hasta licenciatura, investigadores externos, internos, de todo, no hay requisitos, solamente que el material se consulte aquí, se fotografía nada más, pero no hay restricción.
Verdaderos tesoros los que resguarda nuestra universidad y que con el tiempo además se vuelven herramientas de investigación. Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y por supuesto, gracias a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM y allá también en el máster. Y nos vemos aquí mañana, 2:30, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.